¿Por qué Andrés Bello va a parar a Chile y no regresa a Caracas, Venezuela, si tierra natal? Resumen de los hechos: el conflicto entre Bolívar y Bello y el camino hacia Chile. 1. El agravio económico y profesional. En la Colombia republicana, era costumbre que el secretario de una legación ganara la cuarta parte del sueldo del jefe de misión. Cuando Andrés Bello fue nombrado secretario en la legación colombiana en Londres bajo el mando de Fernández Madrid, descubrió que su salario no se ajustaba a esta norma. Bello, que no lo ignoraba, vio con sorpresa en el decreto de su nombramiento que a Fernández Madrid se le asignaba un sueldo de 12.000 pesos anuales, mientras que a él no se le daba sino el mismo que había estado ganando como secretario de una legación cuyo ministro percibía únicamente 10.000 pesos. Preocupado por la injusticia, Bello escribió al ministro de Estado, Restrepo, esperando que se tratara de un error. Sin embargo, Restrepo le respondió que la disposición había sido ordenada directamente por Bolívar. La respuesta categórica de Restrepo no le dejó lugar para la más leve duda: había sido dictada por el libertador Bolívar con todo conocimiento de causa. 2. La humillación deliberada y el desaire personal. Bello, que había trabajado con integridad, orden y sacrificios personales, se sintió profundamente herido. Percibía no solo una injusticia material, sino una decisión deliberada de humillarle. Este tratamiento resintió a Bello. El hecho referido le manifestaba que había ánimo deliberado de ofenderle, de humillarle. El autor del texto atribuye esta actitud de Bolívar a su creciente vanidad. El motivo real era la soberbia de Bolívar. Bello, limitándose en sus comunicaciones a hablar de negocios, no le quemaba el incienso que exigía. Era esa su falta, era ese su crimen. Además, hubo calumnias propagadas por terceros que acusaban a Bello de permitir ataques verbales contra Bolívar en su presencia. 3. La renuncia de Bello y su crisis personal. Acosado por el desprecio oficial, Bello renunció a todos sus cargos diplomáticos. Contestó a aquel insulto disfrazado con la renuncia de su empleo presente de cónsul general en París y de su destino futuro de encargado de negocios en Lisboa. Esta decisión lo dejó en una situación precaria en Europa, con una familia que mantener y sin ingresos. Su separación de la legación colombiana le dejaba sin recursos en un país extranjero, mientras la necesidad de mirar por la subsistencia de una familia. 4. La decisión de emigrar a Chile. Temeroso de que su familia quedara en la miseria si él muriera, Bello pidió ayuda para establecerse en un país americano más estable. Eligió Chile por el clima político más estable y la oportunidad de tranquilidad. Desea por tanto fijar su residencia en un país americano, y previendo que los desórdenes en Colombia amenazan durar por largo tiempo prefiere a Chile por su clima y esperanzas que ofrece de tranquilidad. Gracias a la intervención de su amigo Egaña y la buena disposición del presidente chileno Francisco Antonio Pinto, fue nombrado oficial mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pinto sin tardanza decretó el nombramiento de Bello para oficial mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el invierno de 1829, Andrés Bello llegó a Chile, donde construiría una carrera influyente y duradera. 5. El tardío arrepentimiento de Bolívar. Ya con Bello instalado en Chile, Bolívar, según relata una carta de Fernández Madrid, se arrepintió de su proceder y quiso reconciliarse. Le ofreció una buena colocación en Colombia, incluso apelando a la memoria afectuosa de su juventud compartida. Yo conozco la superioridad de este caraqueño contemporáneo mío. Fue mi maestro cuando teníamos la misma edad, y yo le amaba con respeto. Pero la carta llegó demasiado tarde. Bello ya estaba radicado en Santiago y no regresó. Conclusión. El conflicto entre Simón Bolívar y Andrés Bello fue una combinación de arbitrariedad política, resentimientos personales y diferencias de carácter. Bolívar, en una actitud soberbia, castigó a Bello por no adularle ni prestarse a intrigas de corte. Bello, herido en su dignidad, renunció a todo vínculo oficial con Colombia y emigró a Chile, donde finalmente halló estabilidad, reconocimiento y libertad para desarrollar su obra intelectual. La carta de Fernández Madrid muestra cómo incluso Bolívar llegó a reconocer su error. Persuada a Bello que lo menos malo que tiene la América es Colombia. Yo le amaba con respeto, deseo reconciliarme. Pero la reconciliación no se dio, Colombia perdió a uno de sus más brillantes hombres por causa del orgullo y la política menor.